Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias, qué bendición poder estar juntos en este día. El día de hoy es martes 18 de mayo del año 2021. Estamos en nuestras reuniones que tenemos de estudios semanalmente, a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Siempre lo decimos de esa manera en broma, pero es muy importante que podamos nosotros mantenernos siempre en búsqueda y en reflexión de las cosas que Dios nos está mostrando y que esas cosas que podamos aprenderlas se conviertan también en motivo de reflexión de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros hablamos de las cosas aquí en Redime, lo hacemos no desde la perspectiva erudita, espero no caer en las erudiciones, sino más bien tratamos de llevarlo al plano de lo cotidiano, en la idea de que la fe debe de ser una fe vivencial, una fe lo más coloquial, lo más sencilla posible, lo más cercana a nuestra experiencia del día a día, ¿sí? Una fe que nos permita caminar con Jesús como Él caminó sobre la faz de la tierra. Y entonces yo quisiera pedirles que me permitieran orar, que mi corazón se pueda enfocar entonces en qué es el motivo de nuestra reunión en esta noche y que de esa manera entonces sea Dios quien hable a cada uno de nosotros por el Espíritu. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras circunstancias, en medio de cada cosa, Señor, que tú tienes para nosotros, siempre hay una palabra de esperanza, siempre, Señor, hay un motivo para estar agradecidos, siempre, Señor, tu Espíritu nos da testimonio de que estás con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos recordar una y otra vez cómo todas las cosas que tú viviste, las viviste, Señor, para darnos ejemplo. Y ahora en el nombre de Jesús, Señor, tomándote como ejemplo, Señor, te pido que nos lleves a cada uno de nosotros en este caminar desde ahora y hasta la eternidad en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros consideramos las cosas que estamos viviendo, las cosas que Dios nos permite hacer y vivir, debemos de considerar, como lo dice Primera de Juan capítulo 2, verso 6, y voy a empezar a compartir entonces mi pantalla como lo hacemos siempre en clase. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? Dice Primera de Juan 2:6, estuve compartiendo de esto en los días pasados. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Pero muchas veces nosotros cuando pensamos en cómo anduvo Jesús, nuestra visión es una visión de resultados finales. Y esta es la primera cosa en la que yo quisiera referirme en esta noche. Siempre que pensamos en algo, es muy rara la persona que piensa que lo que está viviendo es parte de un proceso. Tenemos siempre la inquietud de pensar en las cosas como algo terminado. Y esa forma de ver la vida como algo terminado es una forma que, perdónenme si lo digo de esta manera, pero es irreal. ¿Por qué es irreal? Porque lo cierto es que cada cosa que nosotros estamos haciendo, cada cosa que nosotros estamos viviendo es parte de un continuum. O sea, es algo que está en constante transformación
Y muchas veces nosotros queremos ver nuestra fe como si nuestra fe fuera terminada. Nosotros queremos ver nuestra madurez como si ya lo hubiéramos alcanzado. Queremos que nuestros hijos sean perfectos, queremos que nuestro trabajo sea perfecto, queremos que nuestra condición personal, que nuestra relación con Dios, que nuestra sabiduría, que nuestro entendimiento, que nuestra salud, que todo sea perfecto. Y lo cierto es que esa perspectiva de ver las cosas es imposible vivirla porque nosotros somos parte de un continuum. Estamos en un constante proceso de transformación. Si en este momento estuviéramos en la congregación, yo le diría, por favor, repita conmigo, soy parte de un proceso. Estoy en un proceso continuum que se prolongará hasta la eternidad. Y entonces nosotros siempre estamos y siempre estaremos en este proceso de ser transformados. Cuando pensamos en Dios como alguien que ya está completo. Pero cuando pensamos en Jesús, nacido en carne, deberíamos de pensar nosotros que este Jesús nacido en carne tuvo que vivir un proceso igual que nosotros, que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Ahora, yo sé que al decir esto, más de alguno entonces estaremos en esta situación de pensar si el Pablo Cancino ahora anda, como en muchas otras ocasiones, pues falto de entendimiento, porque yo quisiera que dijera conmigo, cuando nació Jesús no estaba en su nivel de perfección con que yo lo pienso. ¿Cómo? Su nivel de perfección, bueno, lo que sucede es que la palabra en griego perfección es teleios. Y teleios significa llegar a lo más lejos, llegar a lo más alto, cumplir con el proceso de crecimiento, alcanzar la expectativa de lo que se tiene planteado o esperado para alguien. Y entonces Jesús, cuando nace, es un niño pequeño que no sabía ni caminar. Y usted puede pensar, Jesús, el Señor de todas las cosas. Bueno, Jesús cuando nace es un niño y había que amamantarlo, había que cambiarlo, había que limpiarle la colita, había que quitarle la caquita, había que lavarle las manitas. Y era como cualquier otro niño humano, dependiente completamente de los cuidados de su mamá. Y entonces, ver a Jesús, nunca me ha gustado decir el niñito Jesús, porque luego nos lleva a las remembranzas de la religión tradicional en México. Pero ver a Jesús como alguien que está en este proceso de ser transformado en lo que llegará a ser, pues nos parece difícil. Jesús es limitado, porque decimos Jesús es todopoderoso. Bueno, el verbo de Dios es todopoderoso, claro. Pero Jesús metido en este cuerpo de carne, Jesús encarnado en esta condición humana, es un Jesús con las limitaciones del ser humano. Y entonces yo le pediría una vez más, como si estuviéramos en nuestro lugar de reunión, que pudiera decir conmigo, ¿sí? El Jesús humano tiene las limitaciones que todo ser humano tiene en su condición. Y entonces resulta que ese Jesús humano, que me es tan difícil pensar en él como alguien similar a mí, semejante a mí, está en esas mismas condiciones
de crisis, de conflicto que significa la vida. Jesús en crisis, ¿cómo es posible Jesús en crisis? Bueno, pues hay una crisis de glucosa cuando usted no ha comido en 40 días, ¿sí? Se llama hambre, se llama necesidad, y resulta que esa crisis de glucosa pues, lo lleva a uno en el deseo del hambre a buscar qué comer, ¿sí? Ahora Jesús en medio de esa crisis de necesidad de alimentación, de necesidad de ser, seguramente, como cualquier otro ser humano, tuvo hambre, y si lo que él estaba haciendo lo hizo por la convicción de Dios, pues tuvo que vencer esa hambre o tuvo que sujetar esa hambre para llevar a cabo el propósito que Dios tenía. Ok, y entonces Jesús finalmente, entonces estoy diciendo, vivió en semejanza de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque una de las cuestiones fundamentales cuando habla uno de lo que implica la función sacerdotal de Jesús es su empatía. Y esta empatía entonces dice en Hebreos 2:17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús debía de ser semejante a ti y a mí para poder venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ok, ¿y eso qué significa? Que la empatía, el ponerte en los zapatos del otro, no es una frase romántica en Jesús. Jesús no solamente dice, si yo estuviera en tu lugar, no, él se pone en tu lugar. ¿Qué tanto lleva al extremo esta frase de ponerse en tu lugar? Que inclusive toma mi lugar en la cruz y muere por mí, cuando él no debería de haber pasado por ese proceso. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ya lo hemos dicho, se despojó. Ponerse en los zapatos del otro o en los guaraches, dirás, en tiempos de Jesús del otro, significa entonces vivir en las mismas condiciones, comer en las mismas circunstancias, vestir lo mismo, hacer todo aquello que el Señor Jesús le permite empatizar profundamente. Y alguien diría, bueno, pues qué buena onda el Señor. Pero entonces, ahora yo pregunto, ¿sí? Y comenzamos con nuestra primera pregunta de la noche. Por favor, participen. ¿Por qué es necesario que el Señor Jesús tome el lugar, empatice, sea semejante en todo a nosotros? ¿Alguna manita por allí? Es clase, acuérdense. Grillo. Adelante, viene. Se cortó. Veo. ¿No era el doctor el que iba a opinar? Porque veo que su pantalla como que se bloqueó. No sé, pero tú ya estás hablando, a ver, y dijiste yo, así que ya te tengo aquí. Viene. Dije grillo, pa. ¿Eh? Dije grillo, pero bueno, creo que Ah, Jesús, bueno, Dios sabe cómo somos y el hecho de que aún Él estando en condición de hombre, seguimos justificándonos con Él. Ay, pero Él es Dios. El hecho de poder estar en esta tierra, vivir nuestras condiciones, no es que Él no fuera a saber lo que íbamos a sufrir, ni cómo nos iba a doler, por decirlo de alguna manera. Pero yo recuerdo que cuando yo empecé a ver a Dios o a Jesús más humano, me cambió a mí el chip. Era así como de, ¿en serio él se preocupaba por estas cosas también?
O sea, el pensar en que alguien tenga algo que comer, y entonces cuando él iba y predicaba, el orar y para multiplicar los alimentos, porque él también en algún momento supo lo que era tener hambre porque duró días en el desierto. O sea, esas situaciones en las que me imagino que para las personas del momento que estuvieron con él, podría, perdón, haberse visto como algo normal, entre comillas, porque pues vieron los milagros, pero por el otro lado yo digo, wow, o sea, el estar ahí, el preocuparte, el ver qué solución se le puede dar siendo humano, porque hubo un tiempo en el que él no podía hacer los milagros, o sea, su ministerio empezó después de los 30 y antes de eso, entonces, esa parte, yo digo, es que él estaba en esa condición igual que yo y creo que para mí, en lo personal, ha sido importante porque lo veo en esta relación que yo tengo con él de una manera totalmente diferente a como a mí me la enseñaron. Ajá. Y entonces, ¿por qué Jesús necesita estar en carne y hueso, en condición humana, sin trampas, si naces bajo la manga? Federico. Federico, muy bien. A ver, entonces dejemos quitamos a Mili y vamos con, querido Federico, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sería, yo veo dos diferentes razones. Una es, como bien decía Mili, porque nosotros como seres humanos, para sentir que verdaderamente hay empatía con alguien, queremos que haya caminado en nuestros propios mocasines muchas millas. Pero por otro lado, creo que para que su sacrificio fuera completo, él tenía que ser exactamente como éramos nosotros, para que pudiera pagar el precio del pecado de mí como hombre. Él tenía que estar en mi forma humana para que el sacrificio fuera acepto completamente. Creo yo que esas pudieran ser dos razones. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera decirnos cuáles son las razones por las que, desde su punto de vista? Querido Fernando, tienes tu micrófono abierto, ¿te escuchamos? Por ahí alguna vez escuchaba que son pocos los justos y más los que necesitamos médico. Y él vino para los que necesitamos médicos, ¿sí? Uh-huh. Y yo ahorita estoy viviendo una situación que me hace pensar que muchas veces nosotros, los médicos, viene un paciente y le damos una receta. Simplemente vi las imágenes fuertes de Hugo y Zulema, y a veces vemos que salen con una receta de paracetamol, mientras ninguno de los médicos que recetan eso ha tenido un accidente de esa magnitud como para decir, pues denme un paracetamol y al rato estar llorando. ¿Por qué? Porque no vivió realmente esa situación. Yo les platicaba hace 8 días, bueno, no sé si el martes o miércoles, que me hicieron cirugía de 5 muelas, pero tuve tan buen médico, tan buena analgesia, con los mejores productos, que yo 48 horas no sentí molestia. Pero después he venido sintiendo una serie de molestias, que la ventaja es que yo soy médico y cada 4 horas estoy tomando medicamentos, cosa que en lo usual no se hace ni lo prescriben mis colegas. Entonces, poniéndome yo en los zapatos, ahora que yo he vivido esto, puedo entender a los demás. Entonces, por eso se decía, yo vine a padecer para los que necesitaba el médico, para los enfermos. Entonces tenía que ponerme en esa condición, pero pues sin pecar como todos los demás, sin tener la excusa perfecta, ¿no? De que porque estoy así o porque de este modo, pues ya tengo el pretexto para pecar. Sería mi opinión. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues el Pablo Cancino, ¿qué dice el Pablo Cancino? Ok, yo creo que es muy importante, como ustedes lo dicen,
lo que Dios puede hacer por nosotros. Y claro que el venir y hacerlo, el morir por nosotros es fundamental. Ojo con esto, no, mi comentario en ningún momento en esta noche quiere diluir el sacrificio de Jesús por nosotros. Pero hay algo que aprendemos los educadores y lo aprendemos después de años de estar enseñando a alguien. Tú puedes decirle a alguien cómo se hace algo. Tú puedes dárselo incluso resuelto y eso no resuelve el problema de fondo. O sea, yo puedo ayudar a alguien a que haga algo, pero mientras la persona no comprenda el proceso y se apropie del proceso para su propia transformación, en realidad no le ayudé, solamente lo automaticé. Yo conozco a muchos cristianos que funcionan en automático. Nunca han reflexionado las verdades espirituales y viven de una manera entonces mecánica. O sea, hay que diezmar, pues diezmas para que no te caiga por allí un manazo desde los cielos, ¿sí? O hay que alabar y bueno, pues seguramente pues esa es la cosa y son las reglas del juego y pues alabas, pero sin entendimiento, sin inteligencia. Y entonces cuando nosotros estamos pensando en Jesús como maestro, y perdónenme que lo voy a sacar de Jesús el Redentor, o lo voy a sacar el Jesús el médico, para ahora verlo a Jesús el maestro. Y hay un principio en lo que es la escuela práctica, en el empirismo, que consiste en el aprender haciendo, pero el aprender haciendo tiene 3 pasos. El primero de ellos es, yo lo hago y tú me ves. El segundo es, lo hacemos juntos. Y el tercero es, tú lo haces y yo te veo. En el último, después de esos 3 pasos, es tú lo haces solo y yo ya no te tengo que estar viendo porque tú ya lo sabes hacer y ya lo entiendes. Ahora, ¿cuál es el problema con la religiosidad? La religiosidad, por definición, es la acción del ser humano tratando de agradar a Dios sin entender qué es lo que está haciendo. Ese es un dogma de fe. Y cuando alguien dice que ¿por qué hay que hacer algo? La gente dogmática dice porque así es y te callas. Pero es que eso no suena lógico y tú dices, no, pues es que Dios es Dios, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, agarras Isaías 55, ¿sí? Como son, bueno, déjenme salirme de mis ideas e ir a Isaías 55, siempre me gusta llegar a él, porque siempre da la oportunidad de pisar algún callo, entonces, pues espero que el callo de por allí, ¿sí? No sea el de ustedes, ¿sí? Y dice Isaías 55 en el verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor. Yo no sé cuántas veces lo han escuchado esto, pero yo cuando me convertí, ese era el argumento. Con eso te mataban toda intención de pensar diferente, porque si tú tenías una pregunta, te decían así es, y tú decías, ¿pero por qué? Porque así lo dijo Dios, Dios piensa diferente, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, como son más altos los cielos que la tierra. Y yo decía, pues, ¿qué tamaño los cielos? No, pues imagínate, o sea, la luna, el sol, o hasta donde quieras pensar en el cielo, en el infinito y más allá, como Buzz Lightyear. ¿Sí? Así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. ¿Sí? Pero un día, dale hacia abajo, bueno, desde al scroll, o más bien hacia arriba el versículo, y nota lo que dice el verso 7. Y el verso 7 de repente nos rompe con esa idea, porque Dios está hablando y dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿A quién le está hablando? Al impío. Le está hablando al hombre inicuo. Le dice, deja tu manera de pensar, vuélvete al Señor, el cual tendrá
de él, o sea, del impío, del inicuo, tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, o sea, los pensamientos de Dios no son como los del impío y los del inicuo, ni los caminos de Dios son como los del impío y los del inicuo. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos, dice, los caminos espirituales son más altos que los caminos del impío y del inicuo. Y mis pensamientos o los pensamientos espirituales son más altos que los del impío y los del inicuo. Y entonces el gran problema es lograr cambiar la manera de pensar. Ejemplo de ello. Una persona puede recibir sanidad porque alguien con un don espiritual, la gracia de Dios, llega y ora por ti y tú sanas. Es más, hasta oró por ti sin que quisieras y te sanó. No sé, yo me imagino al Pedro caminando por las calles de Jerusalén, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de que iba caminando y de que conforme caminaba la sombra de Pedro sanaba a las personas que estaban por allí? O imagínate el apóstol Pablo que cuando se quitaba su camisa, la ropa que traía y se la ponían a alguien hasta sanaba. Quiero hablar ridículamente, perdónenme, dice el apóstol Pablo, hablar con locura, ¿no? Imagínese usted que usted pudiera entonces caminar y que su sombra fuera sanando a todos, al que quisiera y al que no quisiera, al que tuviera fe y hasta al que ni la tuviera, ¿sí? Y usted va pasando y va sanando a todos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos de ellos realmente serían beneficiados de la sanidad? ¿Cuántas personas el estar sanos en lugar de convertirse en algo positivo terminaría siendo un mayor punto de destrucción? Y déjenme decirlo de esta manera. Yo estoy ahorita en una etapa de mi vida donde jamás yo había dicho, Señor, gracias por la enfermedad. Nunca lo había dicho. Siempre había visto la enfermedad más como un problema, como un conflicto, como una cosa negativa. Y el otro día Dios me estaba retando diciéndome, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿En qué me ha ayudado la enfermedad? ¿Y sabe usted que estoy enfermo por necio? Y que la enfermedad en muchas ocasiones es un llamado de atención a un estilo de vida necio. Y que la enfermedad es un grito de tu cuerpo en muchas ocasiones diciendo, mi niño, pórtese bien, cuídese, coma lo saludable, duerma lo adecuado, haga ejercicio, cuídese de las amistades, aprenda a manejar sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínese que usted quisiera vivir, no 100, 500, 1000 años, y con ese nivel de necedad, aunque fuera eterno, ¿cómo terminaría usted? ¿Sí? Imagínese que en la eternidad usted no muriera, pero se viera, y estoy jugando con la idea, por supuesto, pero imagínese que en la eternidad usted siguiera metabólicamente funcionando igual que como ha funcionado ahora. Si en 50 años usted está obeso, en 1000 años, pues no sé cómo va a estar, ¿sí? Si no cambia de hábitos, ¿sí? Si tiene 50 años y ya está neurótico, pues entonces a los 1000 años, ¿cómo va a estar? Y entonces, el gran asunto de la visión didáctica del Señor Jesús es, quiero que veas cómo se hace. Ojo, no estoy diciendo que morir en la cruz, no estoy diciendo que el sentir lo que el otro siente no sea importante desde el punto de vista de Cristo,
Sí, pero desde el punto de vista mío, Pablo Cancino, ¿para qué? Para Pablo Cancino es fundamental entender que Jesús, como ser humano, es un modelo de vida para cómo debo de vivir yo. Y entonces Jesús en carne y hueso echa por tierra muchos de los pretextos que nosotros tenemos acerca de lo que significa la responsabilidad de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús hecho hombre, seguramente, como lo dice su palabra, ¿sí?, tuvo que vivir de tal manera sin pecar, sin dejarse llevar, sin dejarse caer en estos falsos refugios que a veces nosotros caemos, ¿sí? Entonces, como decía Jesús, Filipenses capítulo 2, ¿sí?, en el verso 5, 7, lo comparto ya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Y cuando decimos se humilló, estamos diciendo que se hizo responsable de sí, se sujetó a sí, se puso a sí mismo en una condición de comprensión, de obediencia a los propósitos de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte, haciéndose entendido, haciéndose responsable hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Jesús tuvo que luchar contra la depresión, contra la tristeza. Bueno, en Mateo capítulo 26, verso 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Jesús en crisis? ¿Jesús en medio de un conflicto emocional? ¿Jesús con altos niveles de cortisol? Y de repente nosotros se nos olvida que Él pasó por lo mismo. ¿Qué tan angustiado estaba Jesús? Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Se estaba muriendo, estaba en una depresión aguda, dirá algún psicólogo. ¿Sí? Y les dice a sus amigos, vengan, quédense, velen conmigo, ¿sí? No te duermas, acompáñame. Jesús pidiendo compañía. En lo humano, sí, está a horas de morir, Él lo sabe, Él entiende el momento que está viviendo, su corazón está en un momento angustioso y normalmente cuando pensamos en Jesús, siempre lo vemos como el que soplan los huracanes y no se le mueve ni el chinito, como, ¿sí?, como en las películas de Superman. Y tú dices, Jesús está allí. Y entonces cuando nosotros estamos viendo a este Jesús, ¿sí?, uno está viendo a un Jesús que por más que le dice a sus amigos, ¿sí?, están dormidos. Y esos amigos cargados de sueño no le pueden ayudar. Y entonces Jesús lo que hace, los deja, se va de nuevo y está orando y orando y orando, diciendo las mismas palabras. Padre, mira mi alma, Señor, estoy en angustia, estoy en tristeza, pero que se haga tu voluntad, que sea tu voluntad, Señor. Estoy en tus manos, lo que va a suceder está en tus manos. Señor, dejo mi tristeza, dejo mi angustia, dejo mi depresión, dejo lo que sea, Señor, en tus manos. Yo sé que este es un paso que tengo que dar. Y aunque mi alma, Señor, tiene miedo,
sé que finalmente voy a descansar en ti. Y ese paso es un paso que, siendo honesto, a mí me ha costado llegar a él, no sé ustedes, ¿sí? Pero la mejor manera de llegar a él es cuando te estás muriendo y en ese momento poder decir, bueno, Señor, si me muero, de todos modos me iba a morir, pero quiero morirme en paz contigo, ¿sí? Y llega el momento en donde descansas y dices, está bien, Señor, ¿sí? Si hoy es mi día, hoy nos vemos, y si es el día de mañana, bueno, pues mientras seguiremos aquí, y bendito sea el Señor. Y cuando es alguien que amas, lo pones en sus manos y dices, Señor, tú sabes lo que lo amo, pero Señor, yo no puedo hacer más allá, en tus manos está. Jesús en tristeza. ¿Y qué tal Jesús con hambre? ¿Sí? Decía Mili, y entonces Jesús sabrá lo que significa tener hambre. Sí, sí lo sabe. Porque ayunó. Quizás sí, porque ayunó. Pero también porque fue un hombre trabajador, porque andaba poniendo techos, supo lo que era asolearse, tener sed, supo lo que era estar cansado del camino por tener que caminar en el desierto, supo, ¿sí? Juan capítulo 4, verso 6, ¿sí? Jesús cansado del camino, y tú te imaginas al Señor tan poderoso, sí, pero cansado, agotado, después de una faena larga, ¿sí? Jesús viviendo entonces con sueño, y tú dices, hay momentos en donde, oye, están en medio de una tempestad, ¿sí? Y él está dormido mientras todos los demás están ahogando, y él está tan dormido, tan cansado, después de atender a la multitud. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado ministrando durante horas y terminas apaleado, y te están hablando, y tú, ¿sí? Y todos los demás ahí diciéndote, ándale, levántate. Ay, Dios, ¿sí? Imagínate a Jesús entonces como tú, ¿sí? Jesús con un cuerpo físico, ¿sí? Jesús diciéndoles, miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo, palpen y vean, ¿sí? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo los tengo. Y ahí estamos hablando aún del Jesús resucitado, ¿sí? Pero esta parte que voy a decir para mí es muy importante, la siguiente, porque Jesús, dice Lucas 2:40, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. La gracia de Dios era sobre él. ¿Qué se necesita para que un niño crezca? Pues que esté enano, ¿sí? Los que ya llegaron, bueno, no que esté enano, pues que esté chiquito, que está pequeñito y que está en desarrollo, ¿sí? O sea, hubo un momento en donde Jesús no tenía los músculos del hombre trabajador, sí, pues tenía los bracitos de un niñito, ¿sí? Y aunque podría haber estado corriosillo, ¿sí? Pero la siguiente frase dice, Jesús se fortalecía. Y antes de fortalecerte significa que eres frágil, que eres débil. Y alguien frágil, alguien débil, se cae y le duele. Jesús se caía y lloraba. Pues mira, a menos que tuviera lexipimia, ¿sí? Pues todos los niños se caen y si el golpe está bueno, pues les duele y lloran, ¿sí? Y pues el papá va, lo levanta, les soba y le hace cariñitos y logra superar el momento del dolor. Pero lo que quiero que entienda es que Jesús nos muestra en carne propia que el proceso, por más limitado que te veas, no significa que es tu condición final. Conozco mucha gente en Cristo que cuando le preguntas, ¿y cuándo vas a ser semejante al Hijo de Dios? Dicen, pues ¿cuándo? ¿Sí? Porque Jesús, no, pues está a otro nivel.
Honestamente, ¿cuántos de ustedes han dicho Jesús está a otro nivel? ¿Alguien? Sí. Déjenme quitar la vista así para poder ver en galería. Bueno, nada más hay 2 cámaras abiertas. Entonces, Jesús está a otro nivel. Déjeme decirle que una de las cosas de el proceso continuum significa que Jesús ha estado a tu nivel siempre. Porque conforme tú has ido creciendo, hay un momento de paralelismo en donde tú has estado al mismo nivel que Jesús. Jesús estuvo en el vientre de su madre, igual que tú. Jesús fue parido entre dolores de parto, igual que tú. Jesús estuvo chiquito, ¿sí? Y le daban de comer y eructaba en el hombro de la mamá, igual que tú. Jesús fue viviendo cada etapa de lo que significa ser humano, igual que tú. El asunto está que cuando tú piensas en Jesús, tú lo ves entonces como en su etapa final. En lugar de decir, la etapa que yo estoy viviendo también la vivió Jesús. En su crecimiento y en su desarrollo, en su condición humana. O sea que Jesús también tuvo que aprender. ¿Cómo que Jesús tuvo que aprender? Sí, porque dice, se llenaba de sabiduría. Quiere decir que hubo momentos en donde Jesús realmente nadie hubiera dicho que lo sabía todo. Nadie hubiera dicho que lo entendía todo. Estaba aprendiendo. Pero en medio de todo eso, de que ni era el más grande, ni era el más fuerte, ni era el más sabio, pero la gracia de Dios estaba con él. Y la gracia de Dios está en ti también. La gracia de Dios también se manifiesta en tu vida, aunque haya momentos en donde tú sientas que no has crecido lo que deberías de crecer, que no te has fortalecido lo que te deberías de fortalecer, que no te sientes tan sabio como quisieras sentirte sabio. Pero por eso es importante, desde el punto de vista de mi condición humana, entender por qué Jesús tuvo que vivir en carne para vivir todo ese proceso como yo lo he vivido. Porque él lo vivió en carne y llegó a mostrar lo que significa ser un hijo de Dios, pues igual tú lo estás viviendo y también tú puedes mostrar lo que significa ser un hijo de Dios. Y entonces a veces la gente dice, es que yo ya siento que me estacioné, yo ya siento que ya no aprendí, yo ya siento que ya no desarrollé, yo me siento débil en la fe, me siento estancado en la fe, siento que no sé todo. Pues déjame decirte, simplemente continúa el proceso. Quítale la pausa. Deja que el Espíritu Santo siga adelante en tu vida, ¿sí? Porque Jesús tuvo sueño como tú lo tenías, Jesús estaba cansado como tú lo tenías, Jesús vivió la pobreza y vivió la necesidad como tú lo has vivido, Jesús vivió la limitación como tú lo has vivido, porque Jesús finalmente no nació siendo el hombre que murió en la cruz. Jesús nació siendo un niño, ¿sí? Y ese niño, ¿sí? Lucas, ¿sí? Vamos a ver algunos versículos, ¿sí? Marcos 10:15, cuando dijo el Señor, de cierto les digo que el que no reciba el reino como un niño, no entrará en él. La palabra niño es la palabra paidon. Paidon es una palabra interesante, paidos es niño, ¿sí? Pero paidon habla de un niño pequeño, de alguien que no sabe, de alguien, si ustedes me lo permiten decir, alguien que es inmaduro, está en proceso de crecimiento. Y entonces nosotros tenemos que recibir el reino de los cielos en nuestra inmadurez. Ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Cuántos de ustedes saben que una de las dificultades para poder vivir el reino de los cielos en tu corazón es sentir que ya lo sabes todo, que ya lo puedes todo, que ya no te vence nada, que ya no hay impedimento para ti?
que ya eres el machón, ¿sí? Pues déjame decirte que entonces ya te quedaste fuera del reino. Porque nosotros somos seres humanos en crecimiento. Hay tantas áreas en donde yo soy inmaduro. Y son áreas que soy inmaduro porque no he tenido el tiempo de vivirlas. Por ejemplo, todavía yo no sé lo que es la ancianidad, ¿sí? Aunque voy que vuelo para allá, sí, pero todavía no. Y entonces hay cosas que yo todavía no las sé. Yo no sé lo que significa ser abuelo porque realmente no he tenido nietos, porque mis hijas todavía no tienen sus hijos y yo no sé lo que es tener un nieto y lo que implica el tipo de relación. Hay cosas que por más que yo las quisiera saber de soltero, no las podía saber hasta que me casara, y hay cosas que no las podía saber de joven hasta que madurara, y que no se le madura hasta que envejeciera, etcétera, etcétera, etcétera. Significa entonces que la palabra paidion habla de inmadurez, no solamente del ser niño, habla de ser alguien pequeño, inmaduro, alguien que apenas está aprendiendo y que se da cuenta entonces de que necesita seguir creciendo. ¿Puedes decir conmigo, hay áreas de mis emociones donde soy inmaduro y estoy aprendiendo? ¿Sí? Y entonces, para recibir el reino, significa que yo tengo que entender que ayer me enojé, hoy me preocupé, ¿sí? Bueno, Señor, pues ayúdame a madurar en esa área. Estoy en proceso. Por eso el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Pero no es que yo tenga que ser débil, sino cuando reconozco mi debilidad, es cuando reconozco que lo necesito a Él para que entonces pueda aprender de Él, pueda caminar con Él y pueda decir, Señor, enséñame cómo lo hiciste tú, lo hacemos juntos y ahora yo lo hago. Porque lo que Dios quiere transformar es al Pablo Cancino. No, ahora yo quiero que se den cuenta de qué difícil es esto, porque sacar a Israel de Egipto, el Señor lo pudo hacer con las 10 plagas, pero sacar a Egipto del corazón de Israel, pasaron 40 años y no lo pudo hacer, porque ellos no querían soltarlo. Ese es el problema cuando hablamos de salvación. Salvación, la gente piensa es que Dios te saque de Egipto. No, el problema de la salvación es que tú cambies tu mentalidad de perdido a salvo. Que dejes de ser entonces un nepios, que dijimos que era alguien inmaduro, que no quiere, ¿sí? A que digas, soy alguien que está cambiando la manera de pensar y estoy en ese proceso de maduración. Señor, enséñame. Yo quiero aprender. Soy de lento aprendizaje, Señor, eso sí, tengo años atorado en el mismo grado, ya reprobé 100 veces la misma lección, pero Señor, vuélvemelo a explicar de una manera diferente, ¿sí? Con otras palabras, con otros términos, y un día dices, ay, por fin, tan fácil que estaba así, pero pues en el momento te parecía difícil. Y entonces por eso decía que el hecho de que Jesús venga en carne, claro que lo hace empático y lo transformó a él. El hecho de que Jesús muriera en la cruz, claro que nos salvó. Pero el hecho de que yo me dé cuenta de que Él vivió las mismas condiciones, las mismas circunstancias que yo vivo, me ayuda a decir, Señor, ¿cómo le hiciste? Enséñame. Y yo le estoy preguntando cada vez más, Señor, tú a los 33 años habías alcanzado el propósito en tu vida. Señor, y hay días en donde yo me pregunto si me ha quedado claro cuál es mi propósito. Y yo le digo, enséñame. Señor, yo veía que tú orabas por enfermos y sanaban. Y yo quiero, Señor, vivir eso también todos los días, no una vez, todos los días. Enséñame.
Señor, tú podías ver las escrituras y entender los tiempos. Tú podías, Señor, enfrentarte a un endemoniado y echar fuera a los demonios, Señor, y todos se iban. Enséñame. No es cierto que yo lo sé todo, no, Señor. Yo soy un paidión, sí. Soy alguien que en esto estoy aprendiendo. Y usted va a decir, ¿y es el pastor? Pues sí, soy el pastor inmaduro que quiere madurar, porque sigo siendo alguien que está en este proceso. Y usted dice, pero tienes un doctorado. Sí, pero un doctorado no te quita, ¿sí?, lo atrasado, ni lo atolondrado, ni lo tarado, ¿sí? Mili ya casi termina el suyo, yo no sé si le está sirviendo también, ¿eh? Pero dice uno, pues ¿cuál es el asunto? El asunto es entender que el título afuera no cambia mi condición humana, de decir, Señor, me doy cuenta, entre más sé, más cuenta me doy de lo ignorante que soy en el fondo y que necesito aprender de ti. Ser niño entonces es reconocer mi propia limitación, mi propia inmadurez, y ahí es donde digo, Señor, enséñame, ponme tú la muestra. Ahora hazlo conmigo y ahora fíjate si yo lo estoy haciendo bien. Este proceso, que es un proceso que debemos de llevar a cabo con nuestros hijos, que es el proceso que debemos llevar a cabo con nuestros alumnos, es un proceso que hemos perdido de vista. Porque de lo que se trata no es que lo hagas, es que lo comprendas. Ese es el gran problema de la ciencia. Yo conozco un montón de gente que sabe un montón de cosas inconexas. Están llenos de datos que no tienen ninguna relación en su cerebro. Son buenísimos, son unas fieras para resolver ecuaciones o son unas fieras para resolver problemas, son unas fieras para recitar cosas. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué esto? Dicen, no, no sé. ¿De dónde surgió esta fórmula? No, pues no sé. ¿Cómo se aplica esto en otros campos de la vida? No sé. Y en la fe estamos así. Aprendemos cosas y no logran cuajar, no logran llegar al punto de que se integre con ellas un corpus teórico, una forma de ver la vida, una manera de interpretar nuestra realidad. Y ahí es donde decimos, Señor, pues me sé las respuestas, pero no entiendo por qué. Explícamelas. La manifestación de lo espiritual no viene por memorización. La manifestación de lo espiritual viene por la transformación de tu ser interior. Y eso es algo que solamente tú lo ves, tú lo vives cuando te paras junto con el Señor y dices, Señor, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo haces tú? Muéstramelo. Ese es el crecimiento espiritual. Y entonces cuando nosotros hablamos de crecimiento, tendríamos que entender, ¿sí? Dice Segunda de Corintios, capítulo 9, en el verso 10, ¿sí? El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, tu siembra, y aumentará los frutos de tu justicia. Dios quiere que tú crezcas, que tú des fruto, que tú coseches, que lo que tú has sembrado fructifique. Y no estoy hablando de una doctrina de la prosperidad mágica, no, estoy hablando de que cada cosa que tú hagas dé un fruto, pero el fruto más importante es el fruto de justicia en tu vida, o sea que tú eres transformado. A ver, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el principal fruto del cual Dios habla en la Biblia para tu propósito? ¿Cuál es el principal fruto? ¿Qué dirán ustedes? Porque si Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, esto mismo cosechará. Pues, ¿cuál será entonces ese fruto? A ver, viene Clara. Adelante, abre tu micrófono, Clara.
Clarita. Inténtalo de nuevo, Clara. Ya no la vi, Clara. Ok, sí, perdón, buenas noches. Lo que Buenas pasa es que noches. decía que el anfitrión no permitía, Ah, por eso me ese- tardaba. Ese anfitrión es de cuidado, no le Ay. tengan mucha confianza. Perdón, pues me llegó a la mente el texto bíblico donde dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. Ok, No sé si sea ese. ok, ese podría ser un fruto digno de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es, ¿qué? Es como no hacer los mismos pecados, por decirlo así, Ok, no cometer. entonces eso me llevaría a pensar que el anhelo de Dios es que tú dejes de pecar. Pues yo creo que sí. Ok. ¿Y qué más? Ya dejaste de pecar y listo. ¿Y qué más? No. Es muy difícil, ¿verdad? Dejar de pecar, sino de una No, forma. de hecho, ese es de párvulos, ¿sí? Sí, Fíjate, la gente puede dejar de pecar con una lesión en el cráneo, ¿sí? De veras. Cuando tú estás en coma, no pecas. pues sí. Y entonces, pues bueno, pues ya nos dan un tablazo en la cabeza a cada uno y ya logramos el propósito de Dios. Pero ¿eso será de veras el propósito de Dios? Creo que es algo complicado o muy amplio. Bueno, lo que yo les propondría entonces es que Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es el fruto que un padre espera de su hijo? Que se parezca a él, que sea como él. ¿Sí? Sí. Si ustedes revisan Gálatas 6, verso 7, cuando Dios dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Mi pregunta sería, ¿y lo que Dios siembre, también eso cosechará? ¿O solamente se aplica para los seres humanos? Todo lo que Dios siembre, pues también lo segará. ¿Saben que nosotros somos la cosecha de Dios? Porque la palabra semen viene de semilla. Y entonces cuando el hombre planta su semilla, el hijo es el fruto de sí mismo. Si Jesús fue sembrado en María y cuando Jesús nace es la cosecha de Dios, ¿sí? Mi pregunta sería, ¿y cuando Jesús es muerto, podríamos decir que Jesús fue derramada su sangre como una semilla para nosotros? Y que la muerte de Jesús se convierte entonces en la vida sembrada de Jesús para dar fruto en nosotros. Y que el fruto del Espíritu viene por la semilla del Espíritu que fue sembrada en nosotros en la muerte, en la revelación de Jesús. Yo le he preguntado al Señor qué es lo que está esperando cosechar en mi vida. Y lo que me ha dicho Dios es un hijo. ¿Qué es lo que está esperando cosechar en la tuya? Un hijo. ¿Cuál es la cosecha que Dios quiere? Hijos. Que te portes bien. Pues si se te quita lo atarantado, te vas a portar bien. Pues sí. Pero mientras tanto, pues Pablito Cancio, ¿sí? Se fortalecía, crecía,
y se llenaba de sabiduría. Sí, y algún día, pues el Pablito entonces dejará de ser tan atarantado. Pero mientras tanto, ese ser como Jesús es ser hijo. Y ese Pablito todos los días va caminando, haciendo cada vez las cosas con más entendimiento. No es porque Dios me lo prohíba, es porque digo, yo ya no me quiero equivocar, ya no quiero lastimar, ya no quiero ofender, ya no quiero ser causa de tropiezo a los demás. Lo quiero hacer porque me siento mejor viviendo de esa manera, porque me siento mejor queriendo agradar al Padre, porque me siento mejor queriendo manifestar la presencia de Jesús. Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu, y entonces significa que eso ha sido sembrado en mí, y si ha sido sembrado en mí, entonces se cosechará en mí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y yo ya no viviré bajo la ley, yo ya no viviré bajo las reglas, yo ya no viviré bajo mandamientos de hombre, porque contra esas cosas, la ley de amor, no hay ley. Es un deseo profundo de mi corazón, dar fruto. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo sé que es posible? Porque Jesús, cuando vivió en la carne, Él fue amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Él mostró en sí mismo que podía vivir más allá de la ley. Que el asunto ya no significaba pecar o no pecar. Que el asunto significaba manifestar la plenitud de Dios. Y en Jesús, Dios cosechó al primer fruto, como hijo a su imagen y semejanza. Pero como el grano de trigo no muere, digo, el que no muere se queda solo, cuando el grano muere, muere significa ser enterrado, ser puesto, ¿sí? Se sacrifica el grano en la tierra para germinar, crecer y dar fruto. La muerte de Jesús es la semilla puesta por nosotros. Y ahora somos parte de una espiga donde cada uno de nosotros somos el fruto, pero a su vez cada uno de nosotros nos convertimos en semilla para alguien más, para que entonces otros también den fruto. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? ¿Es posible? Sí, ahí tienes a alguien que lo vivió. Y una de las cosas más importantes de la didáctica, de esta didáctica, como dice Fernando de Real, que ha ido Fernando, la didáctica, la nueva didáctica cristiana, bueno, si me permiten decirlo, es si otro ser humano lo hizo, entonces no es imposible. Cuando tú ves que alguien corre, ¿sí? Nadie podía correr los 100 metros en menos de 10 segundos. Nadie. Todo el mundo decía, es imposible. Pero ¿qué sucedió el día que alguien corrió los 100 metros en menos de 10 segundos? Inmediatamente empezó a haber gente que dijeron, pues entonces sí se puede, ¿sí? Y los Juegos Olímpicos, ¿para qué son? Para mostrar que lo que parecía imposible es posible. Nadie podía levantar 200 kilos y de repente alguien los levanta. Entonces, ¿cómo es? Pues en el momento en que alguien muestra que es posible, ese es el manto profético, esa es la manifestación del manto profético. Llamar a las cosas que no son como si fueran. ¿Puedes hablar proféticamente conmigo esta noche? Y puedes decir, yo puedo ser como Jesús. Y la gente va a decir, pero tú no eres. Pero estoy llamando a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué significa? Que yo puedo ser un hijo de Dios. Como Él fue el prototipo de hijo de Dios, así también yo puedo serlo. Porque si alguien sobre la faz de la tierra demostró que es posible vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza,
viviendo en carne y hueso, con limitaciones, con hambre, con sueño, con necesidad, con tener que ir a trabajar, con tener que estar una noche antes de que te vayan a martirizar, y a pesar de todo eso, vivir en esa plenitud. Entonces yo puedo vivir la plenitud de los hijos. ¿Qué es lo que Romanos, si ustedes recuerdan, en capítulo 8, cuando decimos, sí, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿sí?, es aguardar la manifestación de los que no pecan, ¿no dice eso? Es aguardar la manifestación, ¿sí?, de los perfectos, no dice eso. Es aguardar la manifestación, ¿sí?, de los redimidos, no dice eso, dice, es aguardar la manifestación de los hijos. Y entenderlo, llegar al punto de decir, wow, soy un hijo, pero decir que soy un hijo no significa solamente que Cristo murió por mí, no significa que yo puedo crecer en fortaleza, puedo crecer en entendimiento, en sabiduría, puedo crecer en madurez, y que este continuum, esta persona que me veo ahora en el espejo y que digo es que está limitado, digo, pero está en proceso, y hoy es mejor que ayer. Y así como Jesús estuvo creciendo, así también yo estoy creciendo. Y no me importa lo que digan mis circunstancias. Cada día es como la luz de la aurora que va en aumento. Cada día la versión de mí mismo es mejor. Cada día lo que no podía hacer ayer, ahora lo puedo hacer. Cada día puedo lograr las cosas que parecían imposibles. Sí, Gaby Manjarres, te escuchamos. Si puedes abrir tu micrófono. Pastor, estoy entendiendo yo entonces que lo primero es, para ser hijos, recibir esa identidad. Teniendo esa identidad, podemos dar los frutos del Espíritu sin ninguna problema, pues ningún obstáculo, que viene siendo lo primero, creo, el amor, el primero, y dando el fruto del amor, los demás vienen por completo solos. Esto es lo que se me viene, eso es lo que pienso yo, eso es lo que yo creo. Así es. Y si soy hijo, entonces es cuestión de proceso. El niño no nace con bigote, la niña no nace con los senos desarrollados. No, pero es parte del proceso de crecimiento, llegará. Simplemente seguir viviendo tu proceso, llegará. Seguirte alimentando, seguir caminando, ejercitando, llegará. Es un asunto de proceso, ¿sí? Es el continuum del proceso. Y entonces nosotros siempre estamos pensando en la meta. Está bien, la meta llegará, vive el proceso. No te frustres porque no has llegado a la meta, no. Vive tu proceso, disfruta tu proceso. Entiende tu proceso, comprende lo que está sucediendo, ¿sí? La niña que ve que otras niñas le sale sangre de sus genitales, de repente puede estar asustada. No, enséñale el proceso. Dile lo que significa. Dile que no es una maldición. Enséñala de la bendición que significa haber pasado la siguiente etapa hormonal. Aprende a ver las cosas en positivo. En lugar de decir, es que cada mes tengo que estar arreglando, ¿sí? Que escucho muchas mujeres decir eso. En lugar de eso decir, mira, cada mes tu cuerpo se está renovando de una manera increíble, ¿sí? El día que dejes de menstruar, ese día vas a comenzar a envejecer. Ese día tu piel va a comenzar a resecarse. Ese día, ¿sí?, tus huesos dejarán de asimilar la cantidad de calcio que asimilas. O sea, mientras tú estés en menstruación, tu cuerpo se mantiene en juventud, en desarrollo. Tus niveles hormonales te permiten sentirte fuerte, tu nivel de crecimiento muscular es mayor. El día que dejes de menstruar, ese día tu cuerpo entonces comienza a envejecer y por eso pues necesitan una terapia hormonal, ¿sí? Pero Dios te lo puso en ti. ¿Hay un precio? Sí.
que cada mes pues tienes que traer toallitas para simplemente contener ese fluido, ¿sí? Ese sangrado. Y ustedes las mujeres dicen, ay, es que los hombres no entiendes nada. Ok, yo te lo cambiaría, mujer. Sabes que para los hombres la cantidad de testosterona que tú tienes, que estás produciendo y que es parte precisamente de ese cambio hormonal que tuviste cuando dejaste de ser niño y empezaste a convertirte ¿sí? en varón, esa cantidad de testosterona te vuelve bruto, te vuelve agresivo, te vuelve dominante, te vuelve un tal, ¿sí? Y que siempre estás entonces a la defensiva y una mujer puede estar en mayor paz que un hombre, porque un hombre, ¿sí? La cantidad de testosterona te vuelve entonces el macho alfa dominante, pelo en pecho, lomo plateado, ¿sí? Desde que tienes que estar siempre cuidando esta parte de la selva que te tocó para que no se meta nadie más en tu terrenito de lentejas, ¿sí? Y llegas a los 50 años, viene el cambio hormonal, tu cerebro se transforma de repente y ves la vida con paz y dices, ay, ¿qué me pasó? ¿Ya diste el viejazo? No, ya dejaste de producir testosterona. Simplemente es un cambio hormonal importante, la famosa andropausia. Y tú dices, hay un precio por ser una mujer joven, sí, tienes que menstruar. Hay un precio por ser hombre joven, sí, tienes que vivir gruñéndole a la vida. Pero llega un momento en donde tú dices, ya pasé eso, gracias Señor, ¿sí? Y ahora vivir la siguiente etapa. ¿Ya no tienes las fuerzas de antes? No, pero es otra etapa. Gracias Señor. Vive cada proceso felizmente. El hijo entiende que cuando es niño hay que ser niño y cuando es niño hay que jugar, ¿sí? Y está bien que los niños jueguen, son juguetones, déjalos que jueguen porque en el juego aprenden, ¿sí? Y cuando uno es joven, está uno enamorado, déjalo que viva enamorado, déjalo que viva la edad rosa y que piense que el mundo se resuelve subiéndote un columpio y todas esas cosas que las muchachas de repente en sus 15 años quieren ver a todos los muchachos formados, ¿sí? Y que les abran paso. ¿Por qué? Porque es la idealización de decir, soy admirada y soy deseada y me voy a poner el vestido y voy a ser el centro de atención, aunque sea un día en mi vida. Bueno, pues qué bueno, ¿sí? Que puedas decir lo viví, pero la misma vida te va diciendo adelante, sí, o sea, la vida no es rosa, ni tampoco vas a tener el montón de muchachos formados, y ¿para qué los quieres? Además, con uno con el que bailes toda la vida, con eso es mejor y suficiente, ¿sí? Y vas creciendo y vas madurando cada etapa, vive cada etapa. Vive tu cristianismo también así, vive el cristianismo de donde Dios hace todo por ti sin que ores y después vas a vivir el cristianismo donde pareciera que el Señor dejó de llover maná y hay que entrarle a hacer producir la tierra de la fe. Y también son etapas, la etapa donde te vas a enfrentar a los gigantes y la etapa donde vas a ir a tus Getsemaní y la etapa donde Dios te va a llevar a tu propio monte Gólgota, y cada etapa vívela en plenitud, ¿sí? Porque Jesús las vivió en plenitud, porque todas las cosas ayudan a bien. A los que pues son hijos, aman al Padre, saben que todas las cosas que Dios te pone son parte de tu crecimiento, las valoras, las disfrutas, das gracias a Dios en todo y por todo. ¿Sí? Y como hijo amado, ves el fruto. Amén. Entonces, el día de hoy hemos hablado de esto, ¿sí? Ya mañana entonces empezaremos a tratar de ver, bueno, distintos rostros que hay que madurar y hablaremos de cosas positivas y cosas negativas de los distintos rostros. Yo creo que el día de mañana voy a comenzar entonces con los evangelistas, porque Mateo es el primero de los 4 evangelios. Y hablaremos entonces de los evangelistas, la parte positiva, la parte negativa, luces y sombras de lo evangelístico, y hablaremos de la manifestación de los dones espirituales en los evangelistas y a ver qué tantas cosas nos pueden salir para que podamos aprender de ellos, ¿sí? Escucho sus preguntas, sus comentarios. ¿Qué me dicen de esta noche?
Ya tuvimos la primera baja. Ok. A ver, viene Yadi, adelante. Abre tu micrófono, por favor, Mayita. A mí no me queda bien en claro el que dicen débil en la fe. O sea, débil en la fe es alguien que vive en pecado, que se quiere ir de Dios, ¿o a qué se refiere? A ver, Mili, que vienes de esta cultura de los débiles en la fe. ¿Quién es un débil en la fe? Yo lo veo, creo que nos enseñaron mal el contexto, o que nos dieron otro contexto en cuanto a la debilidad. Porque muchas veces pensamos precisamente esto, o sea, una persona débil en la fe es alguien que ya no quiere estar cerca de Dios. Entonces, en el momento en el que uno falla, uno dice, es que soy débil en la fe. No, el hecho de yo decir, reconozco que soy débil o reconozco que tengo esta situación, la palabra nos enseña que nuestras debilidades, Él nos hace más fuertes. Entonces, el poderme mostrar vulnerable delante de Dios, para mí, bueno, yo al menos así lo he entendido, que para mí, el decirle, Señor, es que no te entiendo, me hace una persona débil, porque reconozco que no lo sé todo, pero puedo decir que Él se hace grande en mí. Entonces, no sé si eso te respondería un poco o si necesites como otro contexto, pero yo me voy por ese lado. No sé por qué el referente de que yo vengo de los débiles. Ok. Cuando Romanos 14:1 dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ok. La palabra debilidad, ¿sí?, que en el griego es la palabra 770, es la palabra asneseo, atseneo, no me la sé de memoria, entonces perdón por... Atseneo. ¿Qué significa? Pues estar, sí, débil, pero puede ser enfermo, ¿sí?, necesitado, debilitado. Y entonces una persona débil, no necesariamente estamos hablando de que alguien que sea pecador, aunque pues, alguien seguramente puede pecar también. Redime es un espacio donde nosotros quisiéramos que estos débiles en la fe llegaran. O sea, la gente que llega con nosotros llega lastimados. ¿Cómo los tratas? Pues como alguien lastimado. Alguien llega debilitado. ¿Cómo lo tratas? Como alguien debilitado, ¿sí? O sea, tú no le vas a exigir a alguien que está enfermo. Imagínate, alguien llega, ¿sí?, después de tener secuelas de coronavirus. Y dices, vamos a correr 20 kilómetros. No, pues el pobre dice, pues me vas a matar, ¿sí? Entonces, es alguien que ha pasado por un proceso y que necesita restauración. Ahora, lo cierto es que ¿cuántos de nosotros llegamos a Cristo perfectos? Nadie. Todos llegamos lastimados, todos llegamos con heridas. Somos un centro de rehabilitación, ¿sí? Como dice Emily por aquí en el chat, ¿sí? Somos un centro de reciclado espiritual, somos una comunidad ecológica, ¿sí? Entonces, la idea es, pues, que en lugar de andar tirando a la gente porque ya no sirven, decir, a ver, ¿cómo te ayudamos para que te restaures, que te fortalezcas? Sí, vamos, Yadi. Sí, ya. Y entonces... Que sí tenía ese concepto yo de que es alguien pues que pues se apartó de Dios, ya no quiere nada de Dios, como que era un punto muy diferente a eso, ¿no? Porque es lo que yo he aprendido, ¿no? Que alguien que está débil en la fe es porque está renegando de Dios al no ser obediente o no sé, algo así parecido. Ahora, ¿cuánta gente conoces tú, Yadi,
que está haciendo ayuno de hermanos, ¿sí? Bueno, bien espiritual, está ayunándose. Lo cierto es que lo apalearon en alguna iglesia, ¿sí? Que se lo sonaron y que terminó lastimado, terminó herido, y lo que menos quiere es que llegue alguien a estarle dándole bibliazos, ¿sí? Y que su fe, siendo honesto, no es tan fuerte para aguantar que le estés dando bibliazos. Mire, yo no sé qué tan fuerte es mi fe, pero hay días en donde te cansan lo que te estén sonando siempre, ¿sí? Y tú dices, ay, tú eres el pastor. Pues también a los pastores nos duelen los bibliazos, ¿eh? También nos duele que nos estén dice y que no le das gusto a la gente y todo lo demás. Sí, pero quizá ya te fortaleciste un poquito más, quizá ya hiciste concha espiritual y ya se te resbala. Pero ¿qué sucede cuando no se te resbala siempre? ¿Qué sucede cuando un comentario te llega y te logra pegar en el corazón y te destantea, te sacude? Bueno, pues ahí es de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, yo creo que un ejemplo que nos pudiera aportar tú como pastor por una situación que se dio hace un tiempo que en algún momento lo platicamos y creo que en algunos de nosotros entramos en crisis, fue cuando se dio este tiempo en el que varios pastores se suicidaron y nos dimos cuenta como de esta información. Creo que uno de ellos tú lo conocías y que empezabas a leer, bueno, a mí me tocó leer en Facebook que decían, es que era un hombre débil en la fe, es que ya no sabía si seguir o no seguir y su fe se perdió. O sea, esta posición que muchas veces nosotros a través de lo que nos han enseñado o como nos lo han enseñado, en algún momento pudimos haber emitido un juicio, pero yo entendí que no precisamente es que ellos hubieran perdido la fe, sino que estuvieron en un momento de vulnerabilidad en el que, como tú decías hace rato, o sea, Jesús les decía, acompáñenme, velen conmigo, y aún así, pues no hubo quien velara con él, ¿no? La palabra, y bueno, Marta me pone acá que débil es que su fe no está firme en la verdad de Dios. Sí, sí, o sea, está bien. Pero yo quisiera llevarlos al punto de entender, miren, la palabra que les comentaba hace un momento implica fragilidad, debilidad, ¿sí? Sin fuerza. Ahorita yo estoy pasando por un perfil que la Organización Mundial de la Salud le llama fibromialgia. Fibromialgia, porque algia significa dolor y fibro es de músculo. O sea que te duele todo, pues. Y tú dices, ¿y cómo estás? Pues bien, protocolariamente, diplomáticamente, pues te dice uno, pues bien. Pero lo cierto es que, pues no soy el que era hace 5 años o hace 10 años, ni tampoco el que quisiera ser, ¿sí? Entonces, mis fuerzas no duran lo que deberían de durar, mi capacidad de aprendizaje está más limitada que como debería de estar, me cuesta el doble hacer cosas que antes eran muy sencillas. Significa que mi cuerpo ahorita está débil. ¿Soy enemigo de Dios? No, tengo un anhelo de Dios. Pero sé que necesito restablecerme, fortalecerme. Y hay momentos en que tu fe también está media resfriada. Hay momentos en que tu confianza en la gente también está media atolondrada o te sientes así como cuando vas al gimnasio, hiciste mucho ejercicio y te mueves y estás aporreado, tienes un montón de ácido láctico por ahí cristalizado en tus músculos y te mueves, ay. Hay momentos como Hugo, que tuvo el accidente el día de hoy en la mañana, en donde tú le preguntas, ¿cómo estás? Pues adolorido, pues tuvo un trancazo en la moto, ¿sí? Y hay días en que tu fe tiene un trancazo también. Ahora, ¿qué sucede con las personas cuando tienen un trancazo? Cuando una persona tiene un trancazo, ¿sí? Se queja, le duele, ¿sí? Su pura pus, si se contaminó. Y dice el apóstol Pablo, ¿sí? Pero no te juntes para estar contendiendo, no te pelees con él, ¿sí?
No te juntes con él para darle de bibliazos, para decir, es que si tú hubieras sido, mire, ¿cree usted que este es el mejor momento para decirle a alguien que se accidentó? ¿Y por qué te accidentaste? Si hubieras puesto atención, no te hubiera... No, ahorita no es el momento, ¿sí? Ahorita no es el momento de estar buscando culpables o de estar... No, ahorita el momento es ayudar a la persona. Después de todo eso, nos sentaremos y diremos, a ver, ¿se pudo haber evitado esto? ¿Sí o no? Si se pudo haber evitado, ¿qué debías de haber hecho para evitar la situación? Y aprender. Esa es la fe. Ese es el proceso de madurez. Y entonces, contender sobre opiniones, es decir, yo tengo la razón, ¿sí? ¿Y de qué sirve? Miren, cuando las personas llegan a Redime, la primera cosa que yo hago con alguien que acaba de llegar, ¿sí? Siempre que puedo hacerlo, es decirle, a ver, vamos a sentarnos, dime todo lo que me quieres decir de las personas de donde tú veniste. Es que me hizo, es que me dijo, es que me lastimó, ok, todo lo que quieras decir, porque con eso vamos a trabajar. Pero a partir de ese momento ya no vamos a estar hablando de eso. Vamos a cerrar esa etapa de vida y vamos a restaurar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a salir de aquello. Te quiero ayudar, pero para ayudarte necesito sacarte de allí. Necesito que vayamos hacia lo que sigue. Te dejas y si la persona le dice sí, pues vamos a avanzar. Y si la persona dice no, pues te vas a atorar allí y vas a vivir toda la vida en un pasado que va a ser tu presente continuo y se va a convertir en tu futuro de maldición. Entonces, decirle a la persona, sí, que necesitamos entonces seguir con el proceso. Es a lo que me refiero. Un niño, hay un momento en donde va a dejar de ser niño biológicamente, sí. La pregunta es, ¿dejará de ser niño mentalmente? Tú dices, ¿cómo que mentalmente? Sí, el niño es egocéntrico. Y tú tienes gente de 30, 40, 50 años que son egocéntricos, ¿sí? Como un chiquillo. El niño es berrinchudo. Y tienes gente de 50 años que sigue siendo berrinchuda. Sí, el cuerpo ya no es de niño, pero la mentalidad sí. Y en la fe sucede lo mismo. Cuando tú te conviertes, pues sí, somos egocéntricos y somos berrinchudos y somos un montón de cosas, ¿sí? Somos egoístas. Toda nuestra fe gira alrededor de lo que Dios te va a dar a ti, pero ¿en qué momento tú estás pensando en lo que Dios te va a usar para otros más? Y ahí vamos en ese proceso. Ok, creo que ya me estoy extendiendo a volver a la clase. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Sí, gracias por seguir aquí. Fielmente 2 de 3 caídas, sí, pues ya van como 4 o 5 caídas, entonces, ¿alguna opinión más? Sí. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces, si no hay más opiniones, les agradezco muchísimo, como siempre, el estar juntos, el compartir este espacio, el discutir, el comentar, el opinar, el tener un corazón abierto. Y mi anhelo es que seamos el fruto, el digno fruto de la sangre de Jesús derramada por nosotros. Que seamos hijos de Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias, buenas noches. Y entonces nos vemos mañana. Dios les bendiga a todos. Amén, amén, amén. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, bye.